Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Yo soy Miguel Cabrera y hoy tendremos un tema que vamos a debatir y a conversar con Juan Carlos Romero López. El tema es sobre la economía circular e inteligencia artificial en el siglo XXI. Juan Carlos Romero López es presidente de la Asociación Latinoamericana de Comunicadores de Tecnología, es gerente de Apple Argentina, presidente de la consultora Giga Argentina y socio fundador de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. También es promotor del periodismo independiente y de la libre expresión. Dirige también en la actualidad el espacio cultural Azucena y Radio Azucena. También él uno de los que fomenta el debate público sobre temas relevantes para la sociedad contemporánea y ofrece una perspectiva fundamental en cómo la inteligencia artificial está transformando el panorama político actual. Es decir, Juan Carlos Romero López nos va a analizar ahora el tema sobre la economía circular e inteligencia artificial en el siglo XXI. Este es un siglo, el XXI, de muchas transformaciones, de muchos cambios. Y en ese sentido también eso ha afectado los modelos económicos y también ha afectado en cierta medida lo que es todo el accionar que se da en la vida tanto cultural como tecnológica y científica a nivel global. Ahora tenemos a Juan Carlos Romero López, quien va a analizarnos este tema. En estos días se dio una conferencia en Argentina sobre esa temática, Juan Carlos. Y entonces ahí me motivé mucho a que estuviéramos analizando ese tema hoy. Bienvenido, Juan Carlos, al programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Miguel. Es un placer, como siempre, estar contigo y con tu audiencia. Sí, aquí tenemos un tema que después va a despertar mucho interés porque es un tema que se está todavía debatiendo y es el problema de la economía circular. Pero también eso vamos a tratarlo y relacionarlo también con lo que es la inteligencia artificial en este siglo XXI. Juan Carlos, este siglo XXI que ha sido de mucha propuesta y de muchos cambios en todos los sentidos, tanto el tecnológico como en el sentido científico y cultural. Entonces, ¿cómo se ve en este momento lo que es la economía circular? ¿Cómo definirla? Porque uno ve ese modelo como un modelo novedoso para nuestros países. Es decir, nuestros países latinoamericanos ven la economía circular como algo que ha aparecido como propuesta, porque nosotros hemos tenido varios modelos económicos. El modelo de sustitución de importaciones, el modelo de los servicios, por ejemplo, ese es el caso dominicano y en algunos países latinoamericanos. Entonces ahora aparece esta propuesta de economía circular. ¿Qué decir de la economía circular, Juan Carlos? Bien, Miguel. Antes que nada, la economía circular es una necesidad de toda la humanidad, especialmente de los países en vías de desarrollo, como puede ser la República Dominicana, la República Argentina, o países con un desarrollo mixto, digamos, en camino hacia el desarrollo. El tema es que no necesariamente nuestros países tienen siempre, en algunos casos sí, en otros no, tienen los recursos necesarios para desarrollar un circuito completo de producción industrial. Es decir, en muchas oportunidades nos puede faltar la energía, nos puede faltar la materia prima,
nos puede faltar el capital humano, digamos, la formación del recurso humano. En el caso de los recursos naturales, siendo nuestro planeta como es un planeta que tiene hacer un uso indiscriminado de esos recursos naturales, en muchos países la economía, sobre todo en los países desarrollados, la economía circular pasa a ser una necesidad siempre y cuando no se produzca, como se produce, la cadena de suministro de esos recursos naturales de parte de otro país. Quiere decir, nuestros países que son productores de recursos naturales, madera, acero, energía, alimentos, no necesariamente cuentan con el capital o con la tecnología para desarrollar, o las políticas, para desarrollar industrialmente esos recursos naturales. En cambio, países como los países centrales, especialmente China en los últimos años, toma los recursos naturales de nuestros países y elabora la parte industrial de esos productos terminados de manera de volver a vendernoslos. En este caso, ese país toma los recursos de nuestros países, los procesa a través de su propia economía y de su propia población y los devuelve al mundo. ¿Qué pasa cuando un país está limitado en cuanto a esas posibilidades de capital o económicas? Entra en juego lo que llamamos la economía circular. ¿Qué significa? Que si nosotros tenemos, por ejemplo, un vehículo que no cambiamos todos los años, sino que cambiamos un automóvil, que no cambiamos todos los años porque nuestra economía no da para eso, tenemos que repararlo. Tenemos que hacer todo lo necesario para que ese vehículo siga en funcionamiento con los elementos iniciales de ese vehículo. Es decir, un vehículo que tiene 10 o 20 años puede seguir funcionando y esto es, en parte, economía circular. ¿Por qué? Porque el mecánico que arregla ese automóvil o aquel que fabrica el repuesto, que ya no se fabrica en los países centrales, vuelve a darle utilidad a ese vehículo o mantiene la utilidad de ese vehículo en función de reciclar los recursos para que ese vehículo siga funcionando. Esto mismo se puede llevar como ejemplo a absolutamente cualquier área de la industria, a cualquier área de la producción, a cualquier área de la economía. En este caso, Juan Carlos, se ve que este tipo de economía es más, se puede dar con más facilidad y tener mayor importancia en los países subdesarrollados. Es decir, parece que según la definición, porque se refiere más al consumo, a la producción y al consumo, es decir, ahí que se hace mayor énfasis. Sería mejor entonces ubicar esa economía en los países de desarrollo medio o subdesarrollados. Es decir, ahí es que más tiene efectividad ese tipo de economía. Bien, aquí viene la segunda parte de la economía circular, Miguel. Nosotros hablamos de nuestros países, de países en vías de desarrollo, que de pronto no tienen los recursos de capital para tener, como dijimos, valga el ejemplo, un automóvil 0 kilómetros, sino que tenemos que reciclar nuestros viejos automóviles y así en nuestras ciudades muchas veces se ven vehículos que tienen 10, 15 o 20 años. A diferencia de los países centrales donde los vehículos de la población en general son relativamente nuevos, 1, 2, 3 años, y ya se produce el recambio. Ahora bien, incluso los países industriales necesitan los recursos naturales y no siempre las cuestiones geopolíticas dan marco a que eso suceda. Está pasando en este momento en Europa
a raíz de cuestiones geopolíticas, en que la guerra entre Rusia y Ucrania está produciendo un desabastecimiento energético a los países europeos. Alemania, por ejemplo, que es la gran locomotora industrial de Europa. Esa locomotora industrial se ve restringida en su desarrollo por falta de uno de los insumos, que es la energía. ¿Qué sucede entonces? Que empieza a tener importancia para esa situación puntual y especial de ese país concretamente el reciclado de aquello que hace que ese faltante pueda volver de otra manera que no sea a través del suministro natural. Por ejemplo, reciclar, en el caso de Alemania, viejas centrales de carbón para poder tener energía, dado que el gas que viene de Rusia no llega a raíz del conflicto bélico. Sí, ese caso es un ejemplo, ese puede ser un ejemplo de cómo funciona la economía circular, pero también lo que más preocupa es en qué medida la población se puede beneficiar de la economía circular, es decir, qué beneficios le proporciona a la población en sentido general el problema es decir, aplicar ese modelo económico, porque es un modelo económico llamado economía circular. Entonces, la población diría, pero ¿en qué me beneficio? Es decir, ¿cuáles son las ventajas que provoca esa economía circular en la población? Bien, Miguel, es muy buena tu pregunta, como siempre. Nosotros dimos un ejemplo recién que tiene que ver con la macroeconomía, con la gran economía de los países. Sin embargo, la economía circular funciona también en los niveles de la microeconomía, de la economía casera especialmente. Suele haber una confusión al respecto de la economía circular, creyendo que es únicamente aplicable en condiciones, digamos, de personas individuales, ¿no? Es decir, de economías familiares, por ejemplo. Reciclar la ropa para volver a usarla, o arreglar la ropa para venderla y generar un negocio de venta de ropa usada. Esos son ejemplos que pueden funcionar y funcionan muy bien para las economías familiares. Estamos hablando prácticamente de economías de supervivencia, es decir, una persona que de muy bajos recursos, que tiene algo de ropa usada o consigue algo de ropa usada, algún vecino o vecina, puede arreglar esa ropa, volver a ponerla en condiciones de uso, venderla, facturando, haciendo, digamos, poniendo un poco de valor agregado o mucho valor agregado en el reciclado de esa prenda. De manera que una persona con la habilidad necesaria para hacer estas reparaciones de ropa, de vehículos, de máquinas, de dispositivos electrónicos, de celulares, puede entrar en un concepto de economía circular como medio de subsistencia personal o familiar. Ya no a nivel de un país, no estamos hablando a nivel de un país o a nivel de una gran empresa, sino a nivel de la economía familiar. Ahora bien, las grandes empresas también se benefician con la economía circular, haciendo que muchos de esos desperdicios, por ejemplo, que antiguamente se eliminaban, hoy, gracias a la tecnología, se pueden reciclar y reutilizar. De ahí el nombre de economía circular. Sí, ahora se habla aquí en República Dominicana. No sé en Argentina si es lo mismo. Ustedes tienen otra realidad diferente a la dominicana, pero aquí se habla de que el 52% que se desenvuelve en el plano económico de la fuerza laboral que se emplea en producir algo,
está concentrada en esa economía informal, lo que aquí le llaman economía informal. Entonces, nosotros podríamos llegar a la conclusión que esa economía circular sería una promoción o una parte importante de avance o de progreso de esa economía informal, de esa economía que no tiene esa estructuración en la empresa. Eso aquí se le llama economía informal y trabajadores informales, aquellos que por su propia cuenta venden un producto, lo mejoran, lo trabajan. Es decir, que sería parte de esa economía informal. Esa circular, esa economía circular tendría un componente también importante. Pero también uno tiene la impresión de que esa economía circular también tiene un efecto muy importante en el emprendurismo. Es decir, aquellas personas que tienen un espíritu de emprendimiento, de cómo emprender nuevos negocios, nuevas actitudes, crearse, de hacer negocio a través de una serie de mecanismos individuales. Me parece que esa economía circular va por esa línea. Es decir, por fomentar lo que es el trabajo informal, pero también de ver y hacer que tenga algún espíritu creativo y de crear, de innovación, pueda también participar en esa economía circular. Esa es la impresión que se tiene al analizar ese tipo de economía, ese modelo. Así, No sé qué usted así es, opina de. Miguel. Así es. Entonces, eso Así es. funcionaría, no sé en Argentina cómo funciona eso, esa economía. Bueno, Argentina ha tenido un caso histórico en el año 2001, una muy profunda crisis económica, un quiebre del Estado que hizo que no hubiera ni siquiera circulación de efectivo, de dinero en efectivo. La población durante ese año 2001 y 2002 estuvo muy reducida en cuanto a sus posibilidades económicas. Y la población argentina tuvo que recurrir en gran medida a economías que podemos llamar economías sociales. Por ejemplo, al trueque, el canje, ¿verdad? El canje de productos. Tomar algo que me sobra, ponerlo en el mercado y adquirir algo que me falta. Ese esquema de economía circular a partir del comercio hizo que muchas familias pudieran sobrevivir a esta situación. Apenas esa situación comenzó a mejorar un poco, Miguel, se dio la situación de que algunas de esas familias empezaban a ponerle algo de valor agregado a ese reciclado de productos. Vuelvo al ejemplo de la ropa, que creo que es bastante ilustrativo. Yo puedo tener una camisa usada con alguna rotura o que le falte un botón, puedo agregarle ese botón y puedo ponerla de nuevo en el mercado para alguien que no está en condiciones de comprar una camisa nueva. Pero también puedo hacer alguna mejora en un lote de 20 camisas, quizás que tenga por algún negocio que cerró o que descartó o que salieron mal hechas, poner valor agregado, hacer un nuevo producto y ahí de nuevo tenemos la economía circular. Partimos de un punto, hacemos un trabajo de adaptación de ese producto y lo volvemos a poner en el mercado. De manera que la creatividad, en este caso, le va a dar un valor agregado al producto usado o al producto descartado en otras condiciones que hace que una familia, una pequeña empresa o un individuo pueda tener una salida económica más allá de lo laboral. Ahora, en un mundo que presenta muchos cambios y transformaciones, este siglo XXI se ha caracterizado por esos cambios y esas transformaciones que son inevitables, porque el mundo siempre va a tender a cambiar y a ir avanzando en este caso.
Uno se pregunta y uno dice, por ejemplo, en este caso, esa economía circular, nosotros estamos situados ahora mismo en presencia por ejemplo, la inteligencia artificial, que ha sido uno de los más grandes avances que ha tenido la humanidad en los últimos 20 a 40 años. Es decir, la humanidad se ha visto transformada totalmente en todos los ámbitos de la vida en cuanto a lo que es su accionar, su pensamiento, sus ideas, incluso la cultura ha cambiado, la forma de ver la vida y de accionar en cuanto a lo que es todas las actividades productivas a través de lo que es la inteligencia artificial. Entonces uno se pregunta, en este cambio, en esos cambios que se van dando, ¿cómo la economía circular puede insertarse en esta sociedad? ¿De qué manera ese tipo de economía puede tener vigencia y mantenerse? ¿Será a través del impulso de los gobiernos, de los estados que puedan financiar y apoyar ese tipo de actividades? Usted dice algo que es muy, es decir, un retroceso, por ejemplo, eso del trueque, de que se llegó en Argentina a esos niveles por la crisis. Eso nos remonta a los tiempos primitivos prácticamente, que se hacía un trueque, se cambiaba un objeto por otro. Pero nosotros vivimos ahora en un tiempo que, en un momento, en este siglo XXI, que ha habido mucho avance. Y yo creo que Argentina también, en ciertos momentos, y República Dominicana también hemos avanzado en cuanto a lo que son las innovaciones que se han logrado aplicar en la producción. Entonces, ¿cómo usted vería esos cambios asociados a esa economía circular? Es decir, que estamos en presencia de un momento clave para el desarrollo de la humanidad. Entonces, esa economía circular sería una retranca o un medio de subsistencia de la población a este nivel que estamos de la sociedad en el mundo. Es decir, mundialmente estamos en una época de mucho avance. Entonces, ¿cómo podríamos ver esa economía circular insertarse en ese mundo de tantas transformaciones como el que vivimos hoy? Bien, Miguel, nuevamente una gran pregunta. La economía circular emerge como un paradigma disruptivo frente al modelo lineal tradicional de extraer, producir y desechar. La economía circular lo que hace es tomar parte de lo que sería ese desecho y volver a llevarlo al punto de la extracción. Ya no de un recurso natural nuevo, por decir así, sino de un producto reciclable. Este enfoque redefine el crecimiento económico, priorizando los beneficios sociales y ambientales frente a la eliminación de residuos, donde todo es pérdida. Si tú tienes un producto cuyo 10% se desperdicia o es desecho, ese producto tiene un 10% de menor valor que si pudieras reciclar ese 100% en lugar de desecharlo. Por supuesto, estos números nunca son tan exactos, ni tan precisos, ni tan eficientes. Siempre hay algo de desecho. Ahora bien, al tomar ese desecho como parte del reciclado del proceso productivo, también estamos generando un valor agregado en aquel que hace ese proceso. Es decir, la economía circular, si como tú bien dices, fuera fomentada, si hubiera capacitación intensiva de parte de los gobiernos y fomento a la economía circular, tendríamos una mejora económica y social unida a la mejora ambiental. ¿Por qué? Porque tendríamos menos desechos. Parte de esos desechos se reutilizarían en la producción y esa producción está llevada adelante por seres humanos que son creativos, que trabajan, que ponen su esfuerzo
y que van a tener un rédito económico, sea a través de un salario, si trabajan en una empresa, o sea a través del beneficio de la venta de esos productos de la economía circular. De manera que, desde todo punto de vista, la economía circular es un beneficio para los pueblos y para el planeta, porque tenemos un planeta que durante muchos decenios viene siendo explotado de manera irracional, donde en algunas partes del mundo ya comienza a haber faltantes de algunos de los materiales necesarios para la producción. Tenemos 8.000 millones de habitantes en la Tierra, Miguel. La población crece y los estándares de vida de muchas poblaciones, como ser China, están creciendo. De manera que lo que antes era una economía de supervivencia, hoy, en el caso chino, en el caso de la India, en el caso de algunos países del sudeste asiático, por ejemplo, también en parte de África y América Latina, tenemos consumos muy superiores a los que había hace 20 o 30 años atrás, especialmente en el área tecnológica. Y eso requiere materiales, eso requiere energía, eso requiere recursos naturales. Si nosotros consumimos los recursos naturales, no tenemos con qué, tarde o temprano, mantener esos niveles y esos estándares de calidad de vida que se están alcanzando en los países industriales. Ahora se da un caso muy especial, y es que esos empresarios que nosotros tenemos, por ejemplo, en Dominicana, en Argentina no sé si es igual, son rentistas, es decir, lo que a ellos les interesa es la ganancia, no están por aportar, en este caso, para que se promueva ese tipo de economía, esa economía circular, porque son empresarios que tienen una mentalidad rentista, que todo lo que piensan y maquinan son las ganancias. Esa es la mentalidad que hay en esa oligarquía y en esos empresarios de la mayoría de los países, yo diría de América Latina. Y en República Dominicana eso se da y es evidente. Entonces, ¿cómo ellos podrían aceptar ese tipo de economía o impulsarla? Porque tiene que haber un sector que apoye, que promueva ese tipo de economía circular, porque la población, por ejemplo, en países como el nuestro, no tiene esa capacidad de innovar y de crear ese tipo de fomento de una forma de producir nueva, de un modelo, porque es un modelo nuevo de producir. Por eso es que a uno le llega a la mente el caso de que será el Estado que promoverá ese tipo de economía. Es decir, ¿quién impulsará qué mecanismo? ¿Se crearán organismos o se crearán, en este caso, fundación o algún mecanismo ya estatal o privado que promueva, que apoye y que aporte para que la economía circular tenga un feliz, eh, una promoción feliz y que la población la haga suya? Porque serían lo más necesitados en este caso, que pueden beneficiarse de esa economía circular. Es decir, ese reciclaje a quien favorece es a un grupo de personas que no tienen futuro en cuanto a crear ni hacer ninguna producción. Y esa sería una forma de crear y generar recursos y mantener también una entrada económica para subsistir o para mantenerse. Eso yo opino que, no sé qué usted cree sobre ese aspecto, en ese sentido. Bueno, Miguel, nuevamente das en el clavo. La economía industrial del capitalismo pretecnológico, digamos, del avance tecnológico de los últimos años, ha sido un capitalismo de extractivismo, un capitalismo de consumo indiscriminado de recursos humanos, como si en el planeta
esos recursos fueran ilimitados, cosa que sabemos que no es así. El planeta Tierra es un sistema cerrado que tiene una cantidad determinada de árboles, de madera, de hierro, de petróleo, y que sabemos que tarde o temprano va a tener un límite. Es decir, no hay, si bien el límite puede estar lejos aún, tarde o temprano va a haber, de alguna manera, una escasez de esos recursos. El lucro de las empresas capitalistas del pasado, digamos, tenía que ver con pensar de alguna forma que esos recursos, bueno, mientras yo los tuviera, mientras mi empresa o mi país los tuviera, no importa, el día de mañana ya veremos. O sea, es una conducta bastante irracional y bastante egoísta. Que a su vez, te voy a poner un ejemplo. Una fábrica que procesa muebles, por ejemplo, madera. Toma el insumo de la madera, tala los árboles de un bosque, produce muebles y los vende, ¿verdad? Eso puede hacerse, por ejemplo, con robótica. Es decir, los muebles se pueden hacer con robots, con muy poca mano de obra. Es decir, mano de obra muy escasa, muy tecnificada y recursos naturales extractivos. La expoliación de un bosque. Ahora bien, en la economía circular lo que se propone es que haya un reciclado o una reutilización de los desechos. En este caso, no estamos hablando del desecho de la madera, sino el replantado de árboles en ese bosque que talamos para producir. Porque si no hacemos la recomposición de los nuevos árboles que dentro de 5, 10, 15, 20 años van a servir a los muebles del futuro, no vamos a tener esos muebles. De manera que, ¿qué pasa con la población de esas localidades? Empieza a trabajar en economía circular, en el reciclado, por decirlo así, de esos árboles. Es decir, en el plantado de árboles, el cuidado de los bosques, no solo en la producción para ganar una sola vez, sino en hacer que ese recurso siga disponible para la sociedad, por supuesto para el planeta, para la ecología del planeta. Tú sabes que los árboles en este caso además producen oxígeno. El lucro al que tú haces referencia de una empresa o de empresas extractivas, bueno, no les importa. Talan los árboles, hacen los muebles, venden, hacen su dinero, lo invierten en otra cosa, en las finanzas, por ejemplo, y se terminó. Bueno, los gobiernos, como ser el gobierno chino, y te hablo del gobierno chino porque es un muy buen ejemplo de esto, o el Estado chino, comenzó con un crecimiento industrial muy poderoso y de índole extractiva y de índole contaminante también. ¿Por qué? Porque tenía que industrializar al país. Ahora bien, como el Estado chino planifica a largo plazo, comenzaron a tomar medidas de índole racional, a racionalizar esa situación, haciendo que gran parte de la producción de las empresas chinas empezara a trabajar con economía circular. Es decir, cuidando los recursos naturales, utilizando energías renovables, que en un sentido la energía renovable es una energía asociada con la economía circular. ¿Por qué? Porque si yo fabrico paneles solares y tengo el sol, se estima que el sol va a durar decenas de miles de años, ¿verdad? No así el petróleo, que una vez que se acabó, no tengo más. No así el uranio, que una vez que se acaba, tampoco tengo más. No así el carbón o la madera, que una vez que los quemé, no vuelvo a tenerlos. Entonces China empezó a trabajar en un concepto de economía circular integral.
no solo con la materia prima, sino también con las energías. China domina el 85% del mercado de paneles solares. Entonces, imagínate, un pequeño emprendimiento familiar con paneles solares, donde puede producir esa ropa de la que hablamos, a partir de la energía que produce el sol, se beneficia de esa economía circular que es la que te provee, en este caso, la energía solar. Y no tengo que comprar la energía que produce una central térmica o una central, eh, digamos, convencional, ¿verdad? De carbón o que queme petróleo para producir energía. También en ese caso la economía circular se integra con la tecnología y con las políticas del Estado, que es el punto que tú nos estabas haciendo referencia. Son los estados los que regulan o deberían regular las actividades para llevar a la economía circular a un, valga la redundancia, un círculo virtuoso de producción, de reciclado y de reducción de los desechos de esa producción. Sí, ahora eso es muy importante, Juan Carlos, es muy importante esa parte que usted señala, porque entonces porque lo que el Estado puede promover esas actividades. Ahora, lo que uno a veces piensa es, por ejemplo, el proceso que se ha dado en las últimas décadas, por ejemplo, en la economía dominicana y en gran parte de América Latina, fue que el modelo que se instauró fue el de sustitución de importaciones en los años 70 y 80. Entonces, ese modelo que en realidad en muchos países fracasó. Entonces lo que ahora, por ejemplo, en Dominicana lo que hay es una economía de servicio, que fue la que sustituyó aquel modelo de sustitución de importaciones. Es decir, ¿cuáles son los servicios que predominan aquí en la economía? Las remesas, las zonas francas, también el turismo. Esos son los pilares de la economía dominicana. Es decir, pero hay otras actividades que, como bien usted dice, podría diversificar la economía del país. Por ejemplo, aquí hay vertederos de basura. De los vertederos de basura se puede sacar y hacer muchos productos. Es decir, hay naciones que están industrializando esa basura que está en los vertederos. Pero aquí también llega periódicamente lo que le llaman el sargazo. Es decir, ese sargazo que llena las playas y las costas dominicanas. Ese sargazo se puede también procesar, es decir, reciclar en un proceso en el cual se haga industrializado y no se hace. Es decir, que parece, según lo que uno puede apreciar, que la economía se ha quedado, en este caso en la economía dominicana, no sé si la Argentina funciona así, se ha quedado en el problema de que los servicios son lo que le están generando a los empresarios las grandes riquezas. Entonces se ha acomodado ese sistema, es decir, a ese modelo económico que se ha impuesto en las últimas 3 décadas. Es decir, cuando uno analiza eso, entonces, ¿qué haría la economía circular? Convivir con ese modelo de servicio. Es decir, ahí es que está la interrogante que uno se hace. Habrá que cambiar la mentalidad de los empresarios y del mismo gobierno del Estado dominicano para que tenga otra actitud hacia lo que es el avance y el progreso y la forma de que el país pueda avanzar por otro sendero. Ese es el interrogante que uno se hace, Juan Carlos. Muy bien, Miguel. Vamos a darle una solución a los empresarios.
los empresarios, cuando quieren aplicar para bien, digamos, concepto de economía circular, necesitan optimizar el flujo de recursos, incorporar nuevas tecnologías de pronto. Y eso no siempre es algo que el empresario esté dispuesto a hacer porque no tiene muchas ganas de invertir o porque no puede. Vamos a pensar siempre en buenos términos. Quizá el empresario no pueda invertir como para aplicar nuevas tecnologías al servicio de la economía circular. Es decir, en lugar de aprovechar el 80% de una materia prima, si uno aplica tecnología, trabajo, valor agregado y creatividad, puede aprovechar quizá el 95% de ese mismo recurso natural. Pero eso requiere una inversión. Y en este contexto, la inteligencia artificial, que también es tema de esta charla, se posiciona como un habilitador tecnológico crítico para acelerar esa transición hacia sistemas circulares, optimizando los flujos de recursos, habilitando nuevos modelos de negocio y desbloqueando el valor en lo que tradicionalmente se consideraba un desecho. Tú haces referencia al sargazo. El sargazo es un, digamos, producto natural, una alga natural que llega a las playas dominicanas. Bien, de ahí se pueden extraer alimentos, fibras textiles y también se pueden extraer medicamentos. Tú sabes que se usan en todas esas cuestiones. De manera que para poder procesar esa alga y convertirla de ser prácticamente un vegetal marino a convertirse en un medicamento, hay que hacer toda una serie de inversiones y hay que hacer toda una serie de transformaciones que no solamente son industriales, sino que son intelectuales. Y ahí es donde la inteligencia artificial nos da también una gran oportunidad y una gran ventaja, porque incorporando la inteligencia artificial en el proceso científico se puede lograr que ese medicamento llegue en mejor estado, en mejores condiciones económicas a la población y a mayor velocidad. Pero esto requiere una inversión. El empresario tiene que invertir en sistemas de inteligencia artificial o tiene que invertir en personas que manejen el concepto de inteligencia artificial, es decir, valor humano, valor intelectual incorporado a su proceso productivo. No es lo mismo tomar con un camión, digamos, ese sargazo y llevarlo a una planta o exportarlo para que lo procesen en China que procesarlo a nivel local, con científicos locales, produciendo medicamentos locales en calidad internacional. Es decir, en la calidad necesaria para que sea efectivamente un medicamento que pueda ser consumido por la población, sea la población local, sea para exportar. Si, el Sí, esta, si los estados, si, perdón, no, si los diga. estados no hacen estas inversiones o no promueven este desarrollo tecnológico, difícilmente el empresario tenga o ganas o recursos para poder llevar adelante el proceso. Sí, lo que yo veo es, Juan Carlos, que la humanidad y en sentido general todos los pueblos, vamos a hablar de todos los pueblos del mundo, en este momento tienen mayor facilidades para desarrollar cierta técnica y cierto mecanismo de progreso y de avance. Es decir, la economía circular que se basa en esa descripción que usted hace de cómo los productos se pueden reciclar y puede obtenerse una ganancia a través de ese reciclaje, ese proceso ahora, en estos tiempos, tiene mayor facilidad. Por eso hemos decidido plantear aquí el problema de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial en estos momentos hace más factible que nosotros podamos implementar una serie de procesos que no se podían hacer antes. Es decir, nosotros tenemos todas las facilidades
en estos momentos la humanidad tiene todos los mecanismos de poder cambiar, hacer cambio en la producción, es decir, crear y mantener toda una forma de que los productos, a pesar de que uno lo ve como desecho, se puedan utilizar. Es el caso, por ejemplo, que hablamos de la basura. Hay países que cogen la basura y te la procesan y crean muchísimos productos de ahí, de la basura. Mientras que sucede aquí en el país, que se coge los vertederos y se queman. Entonces esa basura se pierde todo lo que podría aprovecharse para que nosotros podamos crear algo que pueda ser útil. Y ahí está el problema de la economía circular, de cómo utilizar esos desechos y eso que nosotros creemos que no tiene utilidad y utilizarlo para el bien de la población y de la economía y del desarrollo del país. Es decir, nosotros tenemos también que verlo así, el proceso como se da. Entonces, cuando vemos ese caso, no sé usted que es experto en inteligencia artificial y que ha hecho muchos estudios sobre eso, ¿qué usted recomendaría que se pueda realizar viendo esas facilidades que hay actualmente? ¿Cómo la inteligencia artificial la podemos utilizar para sacar mejores beneficios en aras de que la población pueda tener mecanismos de progreso y de avance? ¿Cómo usted Bien, ve eso? Miguel, nosotros aquí en Argentina promovemos desde nuestra institución el uso de la inteligencia artificial de los municipios, es decir, de las unidades políticas más pequeñas de los países. No solo a nivel nacional, que está bien hacerlo, no solo a nivel de las provincias o de los estados, sino de los pequeños municipios. De manera que el municipio, la alcaldía, digamos, pueda dar ese servicio a la población dando un soporte desde las empresas con mayor capacidad a las más pequeñas empresas, incluso las familiares. La inteligencia artificial aporta capacidades en este sentido que son únicas, porque los algoritmos de las inteligencias artificiales pueden predecir demandas de materiales, identificando oportunidades para reutilizar y optimizar a través de logística inversa, mediante el análisis de datos masivos. Por ejemplo, tú me hablas del reciclado o de la utilización de las algas, del sargazo. Bien, con inteligencia artificial nos podemos proyectar una demanda potencial de esa producción que se obtenga a partir de ese sargazo y ubicarla de efectiva o eficiente, sin sobreproducir de manera que no se venda, ni producir menos de manera que nos quedemos escasos con la provisión a ese cliente que puede surgir a partir de tener. Esta inteligencia artificial, que no se diferencia de la humana, salvo por un aspecto, que es la permanencia, la continuidad y la posibilidad de trabajar a una velocidad y con una cantidad de datos que ni siquiera un conjunto de expertos podrían hacer. Ahí está la gran ventaja como acelerador de los procesos de la economía circular de lo que llamamos el machine learning, por ejemplo, ¿no? el aprendizaje de las máquinas. Nosotros podemos hacer sistemas expertos con inteligencia artificial que permitan prever qué cantidad de la producción que estamos en condiciones de hacer va a ser absorbido y producir exactamente lo necesario para que sea eficiente. Y esta es una buena noticia para el empresario, porque el empresario no quiere gastar de más, ni producir de más, ni quiere quedarse corto con la producción cuando el cliente le pida mayor cantidad. Entonces la inteligencia artificial converge para crear estos ecosistemas donde partiendo, por ejemplo, de residuos, se convierten en recursos, los productos se mantienen más tiempo en uso y se maximiza el ciclo de vida. Tanto de los productos, desde el punto de vista final, de la disposición final,
como de los productos industriales que generan los nuevos productos. Es decir, optimizamos todo el proceso, haciendo más eficiente y más circular lo que ya planteamos como economía circular en sí. Bueno, Juan Carlos, ha sido un placer tenerlo hoy en el programa. No será el último porque usted es parte ya de este programa. Ya hemos realizado varios programas y todavía nos queda mucho por hacer. Es decir, que una despedida del público de su parte, para no para despedirse definitivo, sino por el día de hoy. Muy bien. Sí. Un gran saludo a todos los amigos de la República Dominicana, ese bellísimo y hermoso país hermano. Y siempre es un placer estar contigo y poder aportar de nuestra parte humildemente lo que puede servir para mostrar cómo desde esta parte del mundo estamos haciendo cosas importantes en tecnología también, Miguel, la República Dominicana como la Argentina. Bueno, muchas gracias. Será hasta el próximo programa de Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Muchas gracias. Gracias a ti, Miguel.